A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar de dónde sale el poder? O sea, ¿cómo se construye? Bueno, hoy vamos a hacer justo eso, un viaje por los planos originales de la teoría política. Vamos a ver esas ideas que, la verdad, le dieron forma a todo, desde la antigua Grecia hasta lo que hoy conocemos como el Estado moderno. Y es que todos estos conceptos forman una especie de unidad, un bloque fundamental para entender la historia del pensamiento político. Ok, vamos de lleno al tema. Arranquemos con la pregunta del millón, la que de verdad mueve todo en la teoría política. ¿Para qué existe la política? ¿De dónde viene? Es que esta pregunta es el punto de partida de todo lo que vamos a ver hoy. Miren, la política, en el fondo, nace de un choque, de una tensión permanente. Por un lado está lo que todos queremos, ¿no? Nuestras necesidades, nuestros anhelos, sentirnos seguros, que haya justicia, poder planear un futuro. Pero por otro lado está la realidad, que suele ser bastante dura. Los recursos no alcanzan, siempre hay conflictos, surgen crisis. Y bueno, la política es eso, el intento de organizarnos para que esas dos cosas, lo que soñamos y lo que vivimos, de alguna manera encajen. ¡Perfecto! Nuestro mapa para hoy tiene 4 paradas. Primero, vamos a ver el origen de la política. Después, nos metemos en el gran debate, Platón contra Aristóteles. Luego, veremos cómo la idea de condición humana fue cambiando y cerramos con Hobbes y el nacimiento del Estado moderno. Y bueno, empecemos por el principio, ¿no? Con los que pusieron literalmente la primera piedra de todo el pensamiento político en Occidente. Ellos fueron los que dibujaron los primeros planos de cómo organizar una sociedad. Y claro, esos primeros arquitectos no podían ser otros que Platón y Aristóteles. Lo interesante es que los dos arrancan desde el mismo lugar, se fijan en la naturaleza de la condición humana. Y a partir de ahí se hacen la misma pregunta, una que es clave. A ver, ¿para qué nos organizamos en sociedad? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Ahora, aquí viene lo bueno, porque aunque la pregunta era la misma para los dos, sus respuestas, no podrían ser más diferentes. Y es justo aquí donde nace el debate que marcó la filosofía política por siglos. Y esto lo muestra perfecto. Se ve clarísimo cómo, partiendo de la misma base, de la misma pregunta, sus caminos se van para lados totalmente opuestos. Y ojo, que esta separación no es solo una anécdota de la historia, ¿eh? Es el nacimiento de dos formas de pensar la política que, de alguna manera, siguen vivas hoy. Entonces, para que quede claro, Platón se enfocaba en el individuo. Para él, la política servía para perfeccionar el alma, para alcanzar la virtud personal. Aristóteles, en cambio, era mucho más práctico. Su meta era crear un entorno, las condiciones necesarias, para que la comunidad entera, la polis, pudiera prosperar. Y esta idea de la polis de Aristóteles es fascinante, porque no hablaba solo de una ciudad, de un lugar físico. No, la polis era un proceso, algo vivo. Era la forma en que la gente se integraba a la comunidad a través del debate, de la reflexión, de las costumbres. Y para que eso funcionara, hacían falta dos cosas clave. Por un lado, condiciones materiales estables, y por otro algo que a veces olvidamos, tiempo libre. Tiempo para que la gente pudiera de hecho participar en la vida pública. Bueno, hasta que los griegos. Pero la historia, claro, no se detiene. El mundo cambió, y cambió muchísimo. Y esos cambios tan brutales hicieron que los viejos planos ya no sirvieran. Se necesitaba algo completamente nuevo. Y esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Piensen en el salto. De la polis griega, que era una comunidad pequeña, unificada, pasamos a la escala masiva del Imperio Romano. Y después de eso, ¡pum!, el caos total de las guerras de religión. El mundo se había vuelto un lugar mucho más grande, sí, pero también mucho más violento e inestable. Y es justo en medio de todo ese caos, de esa inestabilidad, de la guerra civil, que aparece un pensador clave, Thomas Hobbes. Sus ideas no salieron de una biblioteca tranquila, no, nacieron del fuego de una época súper oscura y violenta. Y aquí el cambio es radical. Olvídense de la búsqueda de la virtud de los griegos. La teoría de Hobbes es otra cosa. Es un plan de emergencia, una solución, digamos, pragmática, con un único objetivo: evitar que todo se venga abajo, evitar el colapso. Para entender a Hobbes, hay que ir al principio, a su idea del ser humano.
Y la verdad no es muy optimista que digamos. Él pensaba que, en el fondo, somos como máquinas movidas sin parar por nuestras pasiones y deseos. Y eso, inevitablemente, nos hace egoístas y competitivos. ¿Y si esa es nuestra naturaleza? ¿Qué pasa si nos dejan a nuestro aire, sin reglas, sin control? Pues pasa lo que Hobbes describió con esa frase tan famosa y tan cruda: una guerra de todos contra todos. Un estado de conflicto constante donde la vida, según él, es solitaria, pobre, desagradable, brutal y sobre todo corta. La lógica de Hobbes es súper directa, casi como una fórmula. Se puede resumir en 3 pasos. Paso 1, el problema, el estado de guerra natural. Paso 2, el objetivo, el único que vale, conseguir la paz y la seguridad. Y paso 3, el mecanismo para lograrlo, el famoso Leviatán. ¿Y qué es exactamente este Leviatán? Pues es eso, un poder soberano, absoluto. La idea es que todos le entregamos nuestro derecho a usar la fuerza y, a cambio, esta entidad todopoderosa impone la paz. Es, básicamente, el guardián que evita que la sociedad se hunda en el caos. Entonces, si hacemos un resumen de este viaje, vemos una transformación total. Los griegos, ellos buscaban el plano para la sociedad ideal, una basada en la virtud. Hobbes, en cambio, buscaba un plano para una sociedad estable, una basada en la supervivencia. El objetivo de la política cambió drásticamente. Ya no se trataba de alcanzar la buena vida, sino de simplemente evitar una muerte violenta. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, para pensarla. El mundo de hoy, nuestros sistemas políticos, ¿sobre qué plano están construidos? ¿Se parecen más a esa búsqueda griega de la virtud y el bien común, o a la necesidad de orden y supervivencia de Hobbes? En el fondo, ¿qué plano es el que le da forma a nuestro presente?